poco ya estamos en contacto con Cristian Girard. Se trata del director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Cristian, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, desde la radio del canal del Eco en Tandil. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, Rodolfo, Claudio, un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Y hay algunas novedades importantes que tienen que ver justamente con lo que serán los impuestos para el año que viene, y en este caso concreto, hablando de patentes, hay novedades que son para destacar, ¿no? Sí, estamos discutiendo el proyecto de ley impositiva que envió el gobernador para tratamiento en la legislatura. Ese proyecto contiene, entre otras cosas, un incremento de la patente con un tope de 13,8% para vehículos de hasta 30 millones de pesos de evaluación, que es más o menos el 90% del parque automotor de la provincia de Buenos Aires, a lo cual se suma, además de ese tope, la política de bonificaciones que vuelve para el año que viene, con un 5% por buen cumplimiento y un 10% por pago anual, de forma tal que en realidad ese 90%, si hace el pago anual y está al día, va a tener una reducción en términos nominales de lo que va a pagar de patente, si compara con la última cuota del 2024 de este año, anualizada. Así que la verdad es que es una buena ley, entendiendo un contexto delicado para la clase media, para los comerciantes, los profesionales independientes, los trabajadores. Esta misma lógica de la patente también se replica en los inmobiliarios, donde los topes son para todos 28%, lo mismo con la introducción de las bonificaciones puede llegar a ser un aumento de entre el 12 y el 13% en comparación con este año, así que esperemos que tengamos el acompañamiento en la legislatura del resto de las fuerzas políticas y que podamos contar con esa ley. Es importante, como te decía, en este contexto tan delicado poder acompañar a la gente sabiendo el esfuerzo que se hizo este año. Girard, es importante decir el tema, porque era algo reclamado por la gente, el tema de los descuentos por pago en término y el descuento por pago anualizado. Que bueno, hay mucha gente que lo puede hacer y era, digamos, esos dos descuentos se extrañaban. Sí, en realidad es por buen cumplidor, que es para quienes estén al día, por eso también aprovecho y les comento que hay un plan de pagos con una quita hasta mediados de diciembre, ya llevamos desde mediados de noviembre con el plan abierto, porque la idea es justamente darle la posibilidad a todos aquellos que tienen deuda que se pongan al día con esta moratoria, con este plan beneficioso. Entonces los que estén al día van a tener una bonificación del 5%, paguen anual o paguen en cuotas. Los que no tengan deuda van a tener ese descuento. Si además hacen el pago anual, van a tener un 10% más de descuento, con lo cual totalizaría 15%. Si después pagan en cuotas y adhieren al débito automático, ahí van a tener 5% si no tienen deuda, más 5% por adherir al débito automático. Son las nuevas pautas de bonificación que definimos desde el Ministerio de Economía en la provincia de Buenos Aires, que lo que buscan es cambiar conductas, ¿no? Porque el problema que identificábamos con los descuentos anteriores es que no incentivaban modificaciones de conducta, era un beneficio que estaba dado porque se pagaba simplemente, y en este caso lo que estamos buscando es que estén al día, que adhieran al débito automático, que hagan pago anual, que son tres cuestiones que son positivas para la gestión de la administración tributaria. Correcto. En su momento también había algún tipo de descuento para aquellos que estaban, bueno, adheridos a lo que tiene que ver con el recibo de manera digital. Esto ya se ha logrado, digamos, se ha cubierto ese cupo, no vuelve ese retorno. Exacto, ahí la verdad es que ya hemos llegado a un nivel de cobertura que amerita ya discontinuar esa bonificación porque no es necesaria. Exactamente. Eso tiene que ver con que hay, digamos, muchos contribuyentes ya adheridos al débito. Exacto, sí, la despapelización es prácticamente total, quedan muy pocas partidas que se emiten en boleta de papel. La verdad es que en los últimos años ha habido un avance muy grande en materia de digitalización. Por supuesto, la pandemia fue un evento que aceleró el proceso y hoy estamos en condiciones de discontinuar esa bonificación precisamente porque no necesitamos incentivar a nadie para ir por la digitalización, sino que lo estamos haciendo incluso, como te decía, en la pandemia lo hemos hecho de manera unilateral nuestra porque es imposible repartir en papel.
Correcto. En lo que tiene que ver justamente con los beneficios que sí van a estar el año que viene, usted marcaba el del contribuyente que esté al día y hizo referencia, por supuesto, al tema vinculado con la posibilidad de ponerse al día durante este año. Concretamente, ¿cómo es la respuesta que van teniendo en el marco de este plan de facilidades para actualizar y ponerse en condiciones? Mira, la verdad es que este año tuvimos una caída de la cobrabilidad en los impuestos patrimoniales, más o menos de 2-3 puntos, en algunos casos un poco más, como el caso de la patente, que fue un año bastante crítico. Obviamente en respuesta a que el contexto no ayuda, ¿no? Los ingresos no logran ganar a la inflación y esa pérdida de poder adquisitivo resiente el cumplimiento con los impuestos. En ese marco definimos reintroducir las bonificaciones para el año que viene para quienes estén al día y aprovechamos para darles una posibilidad de regularizar su situación con un beneficio que es una quita de hasta el 30% del monto adeudado. Eso era hasta fines de noviembre y ahora hasta fines de diciembre la quita es del 20%. Entonces, quienes tengan deuda y quieran ponerse al día y accedan a este plan especial, pueden tener una quita hasta el 20% del monto de la deuda y de esa manera también se ponen al día para el año que viene tener la bonificación del 5% a la que le van a sumar después el 10 si pagan anual o el 5 si vienen a débito automático. Estamos hablando con Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA. Obviamente no tendrá en su cabeza la situación fiscal y de cobrabilidad de los 135 partidos, pero sé que por ahí Tandil, por algunos aspectos, es especial. ¿Cómo estamos en este sentido acá en el distrito? Bueno, Tandil, al ser un distrito de los que se denominan del interior, vamos a decir, la categoría que utilicemos, pero que refiere a que es un distrito que tiene vinculación con la producción primaria y donde el impuesto inmobiliario rural es importante, tiene niveles de cobrabilidad más altos, ¿no? El impuesto inmobiliario rural tiene un cumplimiento más alto que el impuesto inmobiliario urbano edificado, así que en ese sentido, y sumado a que el impuesto inmobiliario rural es importante, además en Tandil estamos viendo niveles de cobrabilidad que están en línea con el resto de la provincia, o sea que es más alto que el promedio porque hay mucho peso del impuesto inmobiliario rural, como en distritos que son similares, pero después la verdad es que sí, se notó un poquito menos la desaceleración, pero se notó una leve caída de la cobrabilidad también. Correcto, estamos conversando con el titular de ARBA, hablábamos de un incremento del 13,8% propuesto para la patente de los vehículos. ¿Qué es lo que va a pasar en otros impuestos, como usted mencionaba, el inmobiliario? ¿Qué pasará con aquellos impuestos que van con determinadas alícuotas? ¿Se modifican esas alícuotas? No, los patrimoniales tienen, como dijimos, la patente, el tope de 13,8% para vehículos hasta 30 millones de pesos y después el 19% para el resto de los vehículos. El inmobiliario urbano y rural, tope de 28% para todas las partidas, sin importar la evaluación. En los dos casos se reintroducen las bonificaciones y se accede a ese descuento del 15% con pago anual. O sea que los aumentos son realmente muy por debajo de los registros de inflación que estamos viendo. Y en relación a ingresos brutos no va a haber ningún cambio de alícuotas para este año, tampoco va a haber, como el año pasado, el anticipo para grandes empresas, ni tampoco en los patrimoniales se prevé en esa ley la cuota adicional. Así que la verdad es que, como te decía al principio, es una ley en respuesta a la dificultad que estamos viendo que está atravesando gran parte del pueblo de la provincia de Buenos Aires en este año tan difícil, donde prevemos para el año que viene una reducción de la carga tributaria para la mayor parte de los propietarios y de las empresas. Con respecto al inmobiliario rural, hubo muchas quejas, Girard. Tandil no fue la excepción en este sentido. Sí, pero sabes que hubo situaciones particulares, porque hubo quizás un entendimiento respecto de lo que se había aprobado en la ley, donde se nos reclamaba que había aumentos del 400 o 500%, pero cuando veíamos a ver los casos, en realidad eso era una cuestión que era la conclusión de que el año pasado había habido sequía, entonces ante la sequía la provincia de Buenos Aires, por decisión del gobernador, por supuesto, había bonificado el impuesto según el grado de afectación a las distintas partidas. Nos había casos de 75% de bonificación
del impuesto inmobiliario rural por sequía el año pasado, y cuando este año se emitía el impuesto y no estaba la bonificación de la sequía, los aumentos interanuales eran muy grandes, pero eso tenía que ver fundamentalmente con esa cuestión vinculada a la sequía y la bonificación que había habido el año pasado, no con aumentos desmedidos de este año. Esas son cuestiones que fuimos aclarando con las entidades. Trabajamos muchísimos casos, en todos los casos mostramos que la emisión del impuesto se hizo en línea con lo que se estableció en la legislatura, en la ley impositiva, y que en realidad respondía a esa situación particular del sector que había tenido la sequía y beneficios específicos en el marco de la sequía, que en el 24, a diferencia del 23, no estaban. Pero la verdad es que sí, siempre hay un poco de discusión y de debate, pero al final del día creo que la situación del sector es complicada, es delicada, pero no por la carga impositiva de la provincia de Buenos Aires, sino por una cuestión más general que hace a la política económica nacional, ¿no? La apreciación del tipo de cambio, las retenciones, la falta de infraestructura en algunos casos, bueno, o la falta de crédito con subsidios para el sector, para financiar las exportaciones, bueno, todas cuestiones que exceden a la provincia de Buenos Aires, donde ayudamos con el Banco Provincia o bien con beneficios impositivos, pero la verdad es que la ecuación económica del productor no depende del nivel del impuesto de la provincia de Buenos Aires, sino de otras cuestiones más generales, ni hablar del clima, ni hablar de los precios internacionales. Girard, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio, con el canal del Eco de Tandil, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La palabra entonces del director ejecutivo de ARMA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, haciendo referencia justamente a los principales aspectos del proyecto de ley impositiva y cómo va a incidir eso en lo que son las facturas para el año venidero.